¿Te despierta la misma simpatía a Irán como Ucrania? Sí. ¿Como pueblos soberanos pacíficos que son ilegalmente invadidos? Sí, por supuesto. A ver, yo no tengo ningún aprecio a los ayatolas. Le tengo aprecio a Zelensky porque ha demostrado que es el líder que necesita Ucrania en estos momentos. Pero no tengo ningún aprecio a los ayatolas. Espero que desaparezcan y espero que vuelva la democracia de Mossadegh a Irán. Pero, por supuesto, el pueblo iraní no tiene ninguna culpa y a quien está machacando el ejército estadounidense es al pueblo iraní. Y al decir voy a destrozar sus centrales energéticas, está diciendo voy a cometer un crimen de guerra, Donald Trump, porque afectar las infraestructuras civiles es un crimen de guerra según los tratados de Ginebra. Y por eso mismo ha sido un crimen de guerra la destrucción de las centrales energéticas ucranianas por parte de Rusia, que trató de matar de frío a los ucranianos por segunda vez este año. Es un crimen de guerra y, por supuesto, yo he apoyado hasta el delirio a Masih Alinejad, la mujer que se ha jugado el cuerpo contra los ayatolas, que han tratado de asesinarla 2 veces. Le he traducido cosas al español y todavía ahora que vino a España, traída por la ultraderecha, le dije, le estás cagando, y me contestó, es que a mí lo único que me interesa es Irán. Le dije, sí, pero te están usando. Y además los iraníes van a salir peor parados ahora, porque habrá un nuevo ayatola que siga con exactamente el mismo régimen, pero sirviendo a Trump, como pasa en Venezuela. Porque en Venezuela ayer se informó que Estados Unidos le ha quitado las sanciones a Delcy Rodríguez y ahora Venezuela es un socio cercano de Estados Unidos sin sanciones de ningún tipo. El régimen sigue exactamente igual. Presos políticos siguen allí, pero Donald Trump resulta que no los liberó. Y los venezolanos que gritaban junto con el PP y Vox que había que matar a Pedro Sánchez porque era amigo de Maduro, que no lo era, ahora que le hemos dado en España la nacionalidad a Leopoldo López para evitar que se lo lleven de regreso a Venezuela, ahora se ha informado que termina ya la protección especial para los venezolanos y ahora están muy enojados porque debería seguir esa protección especial que da el gobierno socialista para que ellos, o algunos de ellos, no todos por supuesto, vayan a la calle con Vox, que los odia como inmigrantes, y el PP, que está empezando a hacer lo mismo, para clamar en contra de Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Es alucinante. Venezuela no ha sido liberada, Irán no será liberado, y lo vuelvo a decir, Cuba, si es atacada por Estados Unidos, no será liberada. Entregarán a Díaz-Canel y cualquier otro de los monitos del Politburó, del Comité Central del Partido Comunista Cubano, quedará al frente de la isla y seguirá exactamente el mismo régimen, pero ahora sirviendo a Estados Unidos. Espero equivocarme, claro.